En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovará la faz de la tierra. Concédenos, Señor, la gracia de tu Espíritu Santo, que ilumine nuestro caminar, que ilumine nuestras conciencias, que dé fortaleza a nuestro ánimo, para poder abrirnos a la palabra de Dios y para querer realizarla en nuestra vida, de modo que cumpliendo santa voluntad encontremos la salvación que tanto anhelamos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Intervino entonces el sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo, anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles obedecieron la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entre tanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron el Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor a ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos, hermanos, celebrando el tiempo. La Pascua significa paso. Es decir, estamos celebrando el paso del Señor por nuestras vidas. El paso por la tierra, el paso por la vida de la humanidad. Ese paso que nos ha traído la liberación, la salvación. Ese paso del Señor por el mundo que ha roto cadenas, y especialmente las cadenas que nos tenían atados a la muerte, que son las cadenas del pecado. Y el pecado es todo proyecto que se aparta y que aparta al hombre del proyecto de Dios para que sea feliz, para que se realice, para que alcance la plenitud de la vida. El pecado es el antiproyecto. El proyecto que Dios nos propone es el proyecto de vida. El pecado es el proyecto de la muerte, de la destrucción. Y Él ha venido a pasar por tu vida y a pasar por la mía. Él ha querido hacer Pascua y ya ha hecho Pascua. Y nos encontramos celebrando precisamente la Pascua del Señor. Este acontecer de Dios en tu vida permanentemente y en la mía, que nos va haciendo salir de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. Y la palabra de Dios quiere ayudarnos para que tú y yo vivamos este misterio de la Pascua, especialmente en este tiempo en el que celebramos la Pascua del Señor, el paso del Señor por nuestra vida. Recordemos nosotros que la Pascua cristiana hunde sus raíces en la Pascua judía. Y la Pascua judía ocurrió una noche. La noche de la Pascua dice que el ángel del Señor pasó salvando a Israel. Y mientras el ángel exterminador
mataba a los primogénitos de Egipto. Este paso del ángel significó la liberación de la esclavitud vivida en Egipto. Se rompieron las cadenas, se abrieron los cepos, se quitó la carga pesada de la espalda de los judíos. Pues nuestra Pascua es una realización plena de la Pascua que ya anunciaba la Pascua judía. Hemos sido liberados del pecado y han sido rotas las cadenas. ¿Para qué? Para que ahora libremente podamos nosotros dar testimonio de la vida nueva que Dios nos ha comunicado. Y eso es lo que hoy nos ofrece la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles. La comunidad cristiana primitiva, los apóstoles muy cercanos al hecho de la resurrección del Señor, de su pasión, de su muerte y de su resurrección, son ahora también perseguidos. Y los que han tomado el lugar del faraón ahora son las mismas autoridades judías y el poder religioso judío representado por el sacerdote, los sumos sacerdotes, el Sanedrín, el consejo, quienes deberían estar promoviendo y favoreciendo la vida del pueblo, ahora se convierten en un obstáculo para la realización del plan de Dios en la vida del pueblo de Israel. Esos son los sumos sacerdotes, que dice que intervinieron para que fueran apresados los discípulos del Señor. Intervino entonces el sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, todos los partidarios. Llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. ¿Cuál es la envidia que ellos experimentan? La envidia que ellos experimentan es que el pueblo ya no lo sigue. Ven los discípulos y en la alternativa de vida que proponen los discípulos, un obstáculo para seguir ejerciendo control sobre el pueblo. El pueblo ve ahora algo distinto, ve una posibilidad distinta, se abre ante ellos una luz y se quieren dejar guiar y dejarse conducir por esa luz. Pero esto, como les quita a ellos ascendencia sobre el pueblo, dominio sobre el pueblo, los llena de temores, de envidia, porque la envidia es ese temor a no ser valorado ahora, de ahora en adelante, a que no se les reconozca autoridad. ¿Y cómo operan? Como el faraón. Ahora ellos se van a convertir en los opresores de la causa y del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios que está representado por la iglesia, aquí incipiente en la comunidad de los discípulos de los apóstoles. Entonces los hacen meter en la prisión pública, en la cárcel. Pero durante la noche, como en la noche aquella del Éxodo, el ángel del Señor, ahora es el ángel del Señor Jesús, abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Esta es una acción milagrosa. Ahora se opera una liberación. Y les dijo, vayan al templo, anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida, a este estilo de vida distinto. Ya ahora no puede estar encadenada la palabra de Dios. El testimonio a favor de la vida no puede estar encadenado, porque si no pudo una tumba retener la vida y en la resurrección y en la mañana de la resurrección la piedra estaba corrida, menos unas prisiones van a detener ahora la fuerza de la palabra de Dios. Así que dice el ángel del Señor, abrió las puertas de la prisión y les ordenó ir a cumplir la misión que les había encomendado, comenzando por Jerusalén, y era dar testimonio de la vida nueva que nos viene del Señor. Los apóstoles obedecieron, entraron en el templo las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Ya ha pasado la noche, ahora amanece, ahora es la luz, ahora es el día. En la noche no se puede trabajar, ha dicho Jesús en el Evangelio de Juan. Llega el día, hay que aprovechar el día. Entonces, la luz es el momento para comunicar el mensaje de la vida. Entre tanto, mientras esto ocurre, la liberación de los apóstoles, el anuncio de la vida nueva,
Dice que los sumos sacerdotes y partidarios convocaron a Sanedrín y a todo el pueblo de Israel y mandaron a buscar a la cárcel. Pero ellos van a llevar tremenda sorpresa porque ellos mandan a buscar a los apóstoles. Cuando llegaron los guardias a la prisión no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron, encontramos la prisión cuidadosamente cerrada. Miren este detalle. Y a los centinelas de la guardia junto a las puertas. Cuando los abrimos, no hay nadie adentro. Hermanos, ¿qué pasó aquí? Una teletransportación. ¿Qué pasó? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? ¿En qué consiste el milagro aquí? Puertas cerradas, los guardias ahí no se habían dormido ni nada, pero ellos no estaban. Hermanos, es una manera de decirnos a nosotros que ya no hay prisiones que detengan la palabra, que detengan el testimonio. Que cuando la libertad es libertad interior, cuando es libertad del corazón, no hay nada que impida la vida de Dios. Dar testimonio de la vida del Señor no depende de que esté estipulada en la ley la libertad religiosa. No, uno puede ser libre a pesar de que le prohíban a uno. Tú y yo no hemos llegado a la cárcel, no hemos llegado a la persecución, a la prohibición. Tenemos todas las libertades para dar testimonio del Señor. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos nosotros dando testimonio del Señor con todas las libertades? ¿No serán a veces las prisiones interiores las que nos impiden dar testimonio de la vida nueva? ¿Qué es eso que te impide dar testimonio de la vida de Dios en ti? ¿O es que el Señor no ha pasado por tu vida? Porque cuando el Señor ha hecho Pascua en tu vida, cuando el Señor ha pasado, nada impide que tú des testimonio del Señor. Es que el testimonio de la vida rompe todas las ataduras, libera todos los cepos, revienta todos los candados y todas las cadenas que quieran aprisionarnos. Porque el amor no conoce prisiones. Porque la vida nueva que el Señor nos llama es a la vida del amor. Y el amor no está encadenado. El amor no es prisionero. El amor es libre. Y de eso es que dan testimonio los discípulos. Por eso la cárcel no es para ellos obstáculo. Ninguna prohibición es obstáculo. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. Claro, ya ahora el miedo ha sido vencido. Ya no les tienen miedo a las autoridades judías. Ellos están convencidos de que hay una autoridad superior que es la autoridad de Dios. Ellos han quedado en ridículo. ¿Por qué? Porque su autoridad fue para darle muerte al autor de la vida, a Jesús. Pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Dios ha autorizado y ha avalado la vida del Señor Jesús. El Padre Eterno ha avalado la vida del Señor Jesús. Por lo tanto, los que tienen la autoridad no son los que matan, sino el que da la vida. Le han dado la vida. Jesucristo está vivo, está resucitado. A Él es que hay que obedecer. Él es el que tiene la suprema autoridad. Ya no hay miedo. Ya no hay que tenerle miedo al que mata, porque el verdadero poder no está en la muerte, sino en la capacidad de vida. En este momento, dice la palabra de Dios, llegó uno diciendo, los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor a ser apedreados por el pueblo. Miren ustedes, ahora el miedo se trastocó. Ahora el miedo no lo tienen los discípulos. Ahora el miedo está en las autoridades. Ahora la fuerza del testimonio les hace a ellos temer. La fuerza del testimonio del amor les hace a ellos temer. Mis hermanos, ¿cómo cambia la vida de una comunidad y cómo cambia la vida de una persona cuando el Señor acontece en medio de ellos? Cuando el Señor acontece en tu vida, todo cambia, todo se renueva, todo se transforma. Cuando el Señor hace Pascua en tu vida, se vencen los miedos, se rompen las cadenas, se abren los cepos. No hay prisiones que te puedan detener.
Que el Señor acontezca hoy en tu vida, hermano, en la mía. Que el Señor haga Pascua en tu vida y en mi vida. Que el Señor siga haciendo Pascua, paso, Salvador en su iglesia, para que nos sentamos libres en el Espíritu, para dar testimonio del amor. Porque el amor no necesita que por decreto se dé la libertad. El amor es libre y el que ama es libre. Solamente somos libres en la medida en que somos capaces de amar. Por eso, cuando el corazón está lleno de odios, de resentimientos y de rencores, está preso. Pero el amor libera, porque nos hace capaces de perdón, de toda clase de perdón. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta palabra que nos recuerda que en la resurrección de Jesucristo, en su Pascua, Él ha acontecido en nosotros para darnos y hacernos libres. Para ser libres nos liberó Cristo, para dar testimonio de la vida nueva. Gracias, Jesús, por acontecer y por pasar por mi vida y la vida de mis hermanos. Amén.